Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más a misderechos.club, el podcast en el que hablamos sobre los derechos que tienen las personas enfermas o lesionadas, presentado por mí, que soy Jorge Campmany, abogado. Muy buenos días a todos y feliz martes 9 de julio de 2019 en este episodio que es el número 118 que vamos a dedicar a hablar sobre el trastorno por estrés postraumático. Y para ello vamos a contar con la doctora Santos. Pero como siempre, antes de empezar este episodio, ya lo sabéis, os pido siempre que os suscribáis a nuestro canal de YouTube. Ya lo conocéis, Mis Derechos Club en YouTube. Podéis suscribiros y seguirnos en todos los vídeos y podcasts que vamos publicando. También nos podéis seguir a través de la plataforma de iVoox, donde hay más de 600 suscriptores que nos seguís en este canal, a la que os agradecemos a todos ese seguimiento. Igualmente, ya sabéis, podéis entrar en nuestra página web misderechos.club y ahí dejad vuestro nombre y vuestro correo electrónico y recibiréis todas las novedades que vayamos publicando. Y ya para acabar, también nos podéis seguir en Facebook, ¿eh? Hay una página en Facebook, misderechos.club, ahí podéis seguirnos, y también en Facebook tenéis una página en la que podéis dejar vuestros datos, también buscar grupo privado misderechos.club, pedéis invitación y ahí encontráis a muchas otras personas que, como vosotros, pueden estar en una situación en la que estén reclamando derechos, en la que estén conviviendo con una enfermedad y que quieran compartir esas experiencias, ya sea los pacientes o familiares de pacientes. Bien, dicho esto, si os parece, vamos a empezar a hablar hoy sobre el trastorno por estrés postraumático, una patología que es muy limitante, y hablaremos sobre el concepto que es la resiliencia. La verdad es que estuvimos entrevistando a la doctora Santos, una gran especialista que ha dedicado toda su vida al estudio sobre este trastorno por estrés postraumático, así que espero y deseo que os sea muy útil esta entrevista y que le podáis sacar el máximo provecho posible. Si os parece, empezamos con la entrevista a la doctora Santos. Hoy en Mis Derechos tenemos el placer y el lujo de contar con una psiquiatra, con la doctora Rafaela Santos. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Jorge. Y hemos de contar que es especialista en el trastorno por estrés postraumático, que hoy es lo que vamos a hablar especialmente en esta entrevista. Entre otros cargos, la doctora es especialista de trastorno por estrés postraumático por la American Academy of Traumatic Stress Experts en Estados Unidos y preside actualmente la Sociedad Española de Especialistas en Estrés Postraumático del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, el Instituto Español de Resiliencia y la Fundación Humanae, que creó ella misma, y que además de ejercer estos cargos y prestar ese servicio asistencial a sus pacientes, pues tiene también una prolífica actividad docente. En definitiva, con este currículum ya podéis ver que es una experta y muy reputada conocedora en relación al trastorno por estrés postraumático. Y la primera pregunta que siempre hacemos, que puede ser sencilla, pero a la vez obvia y compleja, me imagino, es la de ¿qué es el trastorno por estrés postraumático? Bueno, pues realmente es una patología psiquiátrica que aparece cuando una persona sufre un suceso extremadamente traumático, puede ser violencia o catástrofes o guerras o cualquier suceso que provoque una reacción emocional que se instaura y que es difícil poder salir de esta situación. Entonces, podríamos decir que es un conjunto de síntomas que surgen como consecuencia de haber sufrido este impacto traumático y que el cerebro no puede procesarlo y entonces necesita normalmente ayuda
pues para resolver todos los síntomas que provoca. ¿Y cuáles son esos síntomas que provoca ese trastorno por estrés? Sí, bueno, pues los síntomas fundamentalmente son de estrés, o sea, asociados al trauma, pero lleva también, o sea, síntomas depresivos, tienen también, pues, recuerdos del suceso, o sea, muy vivos, se reexperimenta continuamente como flashback, o sea, se vuelve a revivir, o sea, el proceso que uno ha vivido, o sea, el suceso ese traumático, se queda como presente, o sea, no se puede procesar. No, la memoria no puede integrarlo y entonces continuamente tiene pesadillas, vuelve otra vez a revivirlo, cualquier pues señal de pues un ruido, una situación parecida a algo que vivió, vuelve a activar con toda una serie, ¿no?, pues de conductas y de sensaciones psicológicas terribles, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es como provoca una hipervigilancia, ¿no?, de estar en alerta, de decir, me puede pasar algo, se reexperimentan y muchas veces hay conductas de evitación, por lo que la persona tiende a aislarse, a encerrarse, a no relacionarse porque no se siente comprendido y provoca una ansiedad muy grande. O sea, todo esto son los síntomas que aparecen de una manera u otra, pero siempre tiene que haber como ese fondo en la personalidad dañada. Y en ese sentido, los síntomas pueden agravarse o pueden aparecer incluso con una fecha bastante posterior a ese hecho traumático. Claro, claro que sí. O sea, puede ser que aparezca, lo normal en la población es que aparezca inmediatamente, las primeras 24 horas, en el primer mes. O sea, que todo eso se tiene muy vivido. Normalmente se tiene que poder ir integrando en lo que es la memoria y todo lo que es la amígdala y el hipotálamo, ¿no? O sea, no me voy a meter en describir mucho, muy de fondo, muy complicado, pero bueno, se debe de integrar y entonces se va resolviendo, pero muchas veces queda ahí porque no es capaz nuestro cerebro de asimilarlo y entonces pues sigue apareciendo. Hasta los 3 meses pues se llama un trastorno por estrés postraumático agudo. Cuando pasan esos 3 meses pues se ve que se está cronificando, incluso a veces aparece pues el trastorno demorado se llama, ¿no?, que es cuando uno parece que aparentemente está bien durante una temporada significativa, que pueden ser meses, incluso a veces años, y de pronto se reactivan los síntomas y aparece pues muy florido el trastorno de estrés postraumático. Y o sea que puede ser agudo, crónico o incluso demorado. Y a veces incluso puede haber como una transformación de la personalidad. O sea, una persona que era de una manera, después de un trauma, pues cambia su personalidad. Y en ese cambio puede ser incluso un crecimiento postraumático, o sea, que esa persona se crece ante la adversidad y acaba siendo mejor todavía, pero eso es en casos pocos, en pocos casos, como dijéramos en un menos de un 25% de los casos de estrés postraumático. En el 75% lo normal es que queda atrapado con esos síntomas que sí que necesitan ayuda psicológica y psiquiátrica o con tratamiento casi siempre de fármacos o tratamiento psicológico para poder salir de ahí, de esa situación donde el sujeto queda atrapado. Y a nivel un poco porcentual, de estos 3 tipos, podríamos llamarle de alguna forma, que nos decías, ¿no?, de este trastorno que es inmediato, ¿no?, al suceso generador. Luego tendríamos el siguiente, ¿no?, que nos decías de ese más agudo. Como una forma aguda, una forma más crónica y luego pues ese el demorado, ¿no?, trauma demorado, sí. A nivel de porcentaje, ¿cuál es el que es más frecuente y el que Claro, menos? el más frecuente es el agudo, o sea, cuando una persona, por ejemplo, pues en cualquier acontecimiento tipo el 11M de Madrid, de los trenes de Atocha o en las Torres Gemelas en Nueva York, ¿no?, pues un porcentaje muy alto, por ejemplo, en Nueva York se estudió y era un 98% de la población, porque como lo estuvieron viendo en directo a través de televisión, todo el mundo, o sea, sufrió ese estrés postraumático, casi toda la población lo vivió como un ataque tremendo a Nueva York, ¿no?
¿Qué pasa? Pues que en unas horas todo eso se normaliza, a veces en varios días, pero en menos de un mes. O sea, pasa a lo que es una fase donde ya lo que quedan son los pacientes que realmente sufren el estrés postraumático. Y eso puede ser, pues no sé, un porcentaje a lo mejor de un 30%. Ujú. Y luego ya esas fases demoradas, pues se ha estudiado mucho, pues con veteranos, ¿no?, de la guerra de Vietnam, por ejemplo, pues que volvían a sus casas, intentaban normalizar su vida, no eran capaces a lo mejor de integrarse otra vez en trabajos, en la comunidad, en la familia, se aislaban. Muchas veces también, en el caso, por ejemplo, de la guerra de Vietnam, como volvieron como perdedores, no como héroes, pues ellos no podían verbalizar ni hablar de lo que habían sufrido. Entonces, se lo callaban como una vergüenza y eso surgió pasado a veces, años. O sea, que por eso fue casi el origen de darle nombre y entidad a esta patología, pues por la Academia Americana de Psiquiatría, por los años 80, ¿no? En 1980 se empezó a diagnosticar con nombre y apellido, ¿no? Porque, claro, esto, neurosis de guerra ha habido siempre, claro, pero no como un estudio así tipificado y poder ser diagnosticado y se puede predecir pues cómo va a ser la evolución. Todo eso fue a partir de más o menos eso, de 1980, se introdujo en lo que el manual de patología psiquiátrica, que se llama normalmente el DSM, que lo hace la Academia Americana de Psiquiatría. También en Europa está la CIE, ¿no?, el inventario de trastornos psiquiátricos, pero bueno, en concreto en la Academia Americana de Psiquiatría pues se utilizó a partir de la edición tercera, que ahora estamos en la quinta, pues en el 1980 se le puso ese nombre, ¿no?, de trastorno de estrés postraumático, como ya para que pudiera estudiarse a fondo, y de hecho pues ya empezó a haber en todos los países del mundo especialistas en esta patología. De hecho, por mi práctica profesional también me ocurre en algunos casos, que es derivado de accidentes de trabajo, que a lo mejor son, pues en ese sentido, las patologías somáticas, ¿no?, pues son más relevantes si te centras en eso, pero a lo mejor al cabo de un tiempo, de un año, de dos, entonces les acaban diagnosticando de este estrés postraumático, porque quizá ya se ha estabilizado las secuelas físicas, ¿no?, del accidente a lo mejor, pero luego esta parte que no había aflorado aún, pues ocurre, ¿no?, Claro, es que lo más importante de cualquier patología psiquiátrica es hacer un buen diagnóstico. Y cuanto antes se hace un abordaje terapéutico, mejor se resuelve el problema. Si no, estas personas que me refieres no han sido tratadas por especialistas, psiquiatras especializados en este tipo de tratamientos, pues a veces no se resuelve, no es fácil encontrar a veces un especialista cualificado. Por eso nosotros desde el Colegio de Médicos de Madrid ya llevamos pues 20 años, o sea, trabajando con psiquiatras y con psicólogos, preparándolos para que cuando ocurran estos problemas, que da igual que sea en un acontecimiento tipo un accidente de tráfico, un acto terrorista, una violencia o violación, o sea que el trauma se puede instaurar en la persona por muchos acontecimientos distintos y también, lógicamente, en temas de trabajo. Entonces, si los profesionales están bien formados, al dar un buen tratamiento, tanto farmacológico como psicológico, se resuelve. Pero si no han tenido esa suerte, pues a veces quedan ahí, o sea, como si dijéramos, enmascarado el estrés postraumático en unos tratamientos que no terminan de llegar al fondo. Claro. Pero ¿cómo se puede diferenciar en ese sentido? Porque ocurre en algunos casos, ¿no?, que este tipo de pacientes a lo mejor puede estar diagnosticada por un trastorno adaptativo, ¿no? Claro. Depresivo, por lo que decíamos antes, en el caso del accidente de trabajo. Es decir, imaginemos una amputación de unos dedos, por ejemplo. Y entonces esa persona pues tiene algo de depresión, de ansiedad, se le diagnostica un trastorno adaptativo, le dan una medicación y bueno, va tirando.
y al cabo de unos años se le acaba diagnosticando ese trastorno por estrés postraumático derivado de ese accidente, ¿no? Claro. Un duelo patológico, se te muere un familiar y no lo superas y demás, ¿no? Y tienes una depresión es decir, ¿cuál es el hilo para diferenciar, no, esto es una depresión, esto es un trastorno adaptativo o esto acaba siendo un trastorno por estrés postraumático? Claro, pues mira, fundamentalmente, o sea, lo primero que hay que hacer es, como te decía, un buen diagnóstico. O sea, lo primero es que tenemos que saber muy bien delante de qué estamos. No es lo mismo estar ante un estrés, pues eso, por una situación adaptativa, que resolviendo, haciendo a esa persona más fuerte, y nosotros eso lo trabajamos. También tenemos el otro área de prevención, que es la resiliencia. O sea, el Instituto Español de Resiliencia trabaja en fortalecer a las personas ante los acontecimientos adversos. Entonces, eso estaría más indicado en decir, ¿cómo me adapto a esta situación? Ahora, ¿qué pasa en el trauma? En el estrés postraumático, normalmente tiene que haber, o sea, un acontecimiento que sea de tal intensidad que provoque una respuesta de temor, de terror, de desesperanza, o sea, es algo muy terrible, o sea, tiene que haber ese acontecimiento. No puede ser por algo que, aunque para mí sea un trastorno adaptativo, no lleva consigo un riesgo de muerte, de amenaza, de tal. Ahora, ¿qué pasa hoy día? Hoy ya las personas se han hecho muy vulnerables y cualquier situación que sea difícil en la vida se puede ver como un reto o como una amenaza. Y depende de que mi cerebro vea que esa situación amenazante va a comprometer ya no la vida, pero sí que me despidan, que me quede sin trabajo, que a lo mejor mis hijos se queden sin poder ir al colegio o mantener la hipoteca que tengo, la casa. O sea que hoy día ya no es tan nítido como era antes el trauma del trastorno adaptativo, sino que todos los límites son muy finos. Hay que saber hilar muy bien desde el propio profesional. Por eso nosotros nos dedicamos a eso, a que tanto psicólogos como psiquiatras, cada año organizamos un curso online para que lo puedan seguir todo el mundo, para que todo el mundo se especialice en saber diagnosticar muy bien. ¿Por qué? Porque después de eso, el tratamiento es fundamental para que no se cronifique ese trauma. O sea, pasados ya, pues eso, más de 3 meses ya hay que poner un poco el punto de mira, de decir, esta persona le pasó este acontecimiento hace más de 3 meses y sigue bloqueado, o sigue con la depresión, o sigue, y sobre todo cuando ya pasa más tiempo, más de 6 meses, o sea, se ve que esa persona no es capaz, y entonces hay que intervenir desde otro ángulo para que una cosa que era un trastorno adaptativo no acabe siendo un trastorno de estrés postraumático. O sea, porque al final los síntomas que tiene la persona son muy parecidos, aunque lógicamente pues los flashbacks, la reexperimentación, eso no se da porque no ha tenido ese acontecimiento como de proximidad de la muerte o de que tenga ese horror a algo terrible. O sea, no lo percibe así, pero sin embargo, en lo que es el funcionamiento de la persona, se queda bloqueado y acaba no teniendo una vida, una capacidad de volver a una vida productiva. Luego te preguntaré por el tema de los tratamientos y de los factores de riesgo, pero antes, aprovechando un poco la respuesta, porque si no quizá luego me olvido, decías que el concepto de resiliencia, y entre otras publicaciones has escrito un libro que se llama Levantarse y luchar, cómo superar la adversidad con la resiliencia, y nos lo decías ahora. ¿Nos puedes explicar un poco el concepto de resiliencia que tan de moda está ahora también? Sí, es que es muy interesante porque aporta mucho futuro a la salud mental. O sea, precisamente en todos estos campos, la persona que tiene resiliencia va a resolver los problemas de una manera mucho más eficiente y mucho más saludable que una persona que le falte esa capacidad, ¿no? O sea, la resiliencia es, pues eso, como te decía, la capacidad de afrontar una adversidad cualquiera de una forma constructiva. O sea, saber adaptarse a esa situación nueva que ha surgido, que a lo mejor me he quedado sin unos dedos o me he quedado fuera del trabajo o he tenido el problema que haya, pero saber adaptarme a eso para fortalecerme
y tener una actitud muy positiva de decir, a ver, que el mundo no se acaba con esto que me ha pasado, sino que aunque yo haya perdido, tengo por ejemplo un paciente que me dice, he perdido el 90% de mis capacidades, porque este hombre ha quedado tetrapléjico por un accidente. He perdido el 90% de mis capacidades, pero el 10% que me queda, quien en concreto a esta persona le queda la cabeza, no se le ha dañado, gracias a Dios, ¿no? Pues dice, me queda un 10%, pero es lo más importante. Dice, porque yo soy médico y puedo seguir trabajando siendo médico. Era cirujano, y dice, no puedo ser cirujano, pero me voy a reinventar de otra manera, y se ha especializado en ser psiquiatra, porque no puede trabajar más que con su cabeza de diagnóstico y verbalizar, o sea, hablar con los pacientes. Pero fíjate qué manera de poder aceptar lo que le ha pasado, adaptarse a la situación y tener una actitud de decir, ¿cómo puedo seguir siendo productivo y siendo feliz de otra manera? O sea, eso yo le llamo las 3 A's de la resiliencia. O sea, aceptación, adaptación y actitud. Pero es verdad que mucha gente no lo tiene eso. Por eso cuando trabajamos tanto en la sociedad nuestra científica del trauma, del estrés postraumático, como en la resiliencia, lo primero que damos es formación. O sea, la información sobre lo que es el trastorno de estrés postraumático para entender lo que me está pasando y lo que pasa en mi cerebro. ¿Por qué yo no puedo procesar esto? Es vital para poder luego reestructurar y encontrar una salida. Si yo no sé qué me pasa, no voy a poder superarlo. Y además ese recurso de la formación, que es imprescindible, ya no solo para esto, para la vida en general, me gustaría preguntarte por cómo se puede mejorar la capacidad de resiliencia. Es decir, porque hablamos ahora a nivel teórico, yo creo que es un marco que todo el mundo lo puede entender, ¿no? Pero el ejemplo que decías, ¿no?, de este compañero que se ha reconvertido y ahora es psiquiatra, la mayoría de personas yo creo que dirían, sí, todo esto está muy bien, pero mi situación es esta y yo no tengo la capacidad, ¿no?, para tirar adelante y para poder hacer esto. ¿Qué recursos pueden tener estas personas para mejorar esa capacidad de resiliencia? Pues mira, nosotros trabajamos de primeras, de entrada, porque es muy fácil que los pacientes lo recuerden, las 3 A's de la resiliencia, eso que te digo, de aceptar el hecho que les haya ocurrido, que puede ser potencialmente traumático o traumático ya, y de alguna manera, al aceptar algo, el cerebro ya empieza a procesar de una manera distinta. O sea, hasta que algo no se acepta, uno está bloqueado de qué mala suerte, por qué a mí. O sea, está en un ciclo muy negativo. Entonces, ese es el primer paso que damos. Luego, lógicamente, es encontrar otras posibilidades, adaptarse a ese nuevo entorno, que ya te digo que no tiene por qué ser terrible, porque hay muchas opciones, ¿no? Y trabajamos mucho la actitud. Pero luego, ¿qué otras cosas, además de esas 3 A's? Pues mira, enseñamos mucho la autorregulación. O sea, la autorregulación es muy importante, que una persona cuando está muy baja de ánimo aprenda le llamamos ventanas de tolerancia, ¿no? O sea, si está muy bajo, a veces incluso la música, fíjate, a cualquier persona nos anima, ¿no? Una música te puede hacer que estás demasiado excitado, demasiado tal, y te tranquiliza, te serena. Hay música que es relajante, y una música te levanta del ánimo bajo. Pero claro, si estás con ánimo bajo y te pones te metes en ese laberinto de darle vueltas a tu problema y encima a lo mejor pues con un entorno muy triste, pues, o sea, que la autorregulación la trabajamos mucho. Luego otro paso que trabajamos también es el equilibrio vital. O sea, intentar que la gente viva, pues yo le llamo a esto, llevo 20 años trabajándolo, la regla del 8. O sea, el día tiene 24 horas, son cosas muy prácticas, si ves. El día tiene 24 horas, pues hay que trabajar 8 horas de una manera muy productiva, y si una persona se ha quedado estancada, sin trabajo, hay que buscarle una ocupación, o sea, que tenga algo que le guste, una afición, una colaboración, que sea solidario, que algo, pero que tenga una actividad. Luego tiene que dormir y descansar otras 8 horas, y normalmente tenemos que trabajar en cómo es la calidad de ese sueño y de ese descanso, que eso también hay que trabajarlo. Y luego 8 horas de relacionarse, de tener pues eso, sus comidas bien con gente, a ver
qué red social tiene. Si no tiene red social o familiar, hay que buscarles grupos de autoayuda, de aficiones. O sea que todo eso lo trabajamos, en lograr el equilibrio vital, ¿no? Luego buscamos siempre la automotivación, o sea, una motivación para algo, porque es que cuando una persona se ha metido en un problema, se le ha apagado la ilusión, es muy difícil que se active por sí solo. Entonces necesita encender la chispa otra vez de la motivación, y ahí buscamos mucho la empatía, qué pasa. Bueno, te quiero decir, son programas que trabajamos desde 10 pilares. Tenemos también una escala que aparece en las apps, es una escala de resiliencia que tiene 50 ítems, y ahí vemos cuáles son los que le faltan a cada persona. Claro, o sea, y se puede trabajar sobre ellos. Está todo como, lógicamente, llevamos ya 20 años trabajando, está todo pues muy, no sé, como protocolizado, ¿sabes? Para que todo funcione pues bien y podamos medir resultados, ¿no? Muy Pero bien. vamos, lo más importante es eso, intervenir bien desde el primer momento. O sea, cuanto más inmediata es la intervención y más acertada, o sea, que los profesionales estén bien formados. Yo sí me gustaría que todo el mundo sepa que pues en enero volvemos a poner en marcha el 10º curso de neurociencia, trauma y resiliencia. Es un curso muy bueno para profesionales y para todo el mundo que pueda realizarlo. Es online, muy asequible de todo, en cuanto al tiempo, a la posibilidad de conectarse desde cualquier rincón. Se está abierto a pacientes también y demás, no está exclusivamente abierto a todo el profesionales. mundo que quiera hacerlo, porque cuanto más se sepa, mejor uno puede. Está abierto más, lógicamente, a profesionales, pero es fácil. Todos los alumnos tienen un tutor, con lo cual cualquier persona lo puede hacer. Pero bueno, eso, caer en buenas manos es muy importante. O sea, el que un profesional, si hace falta ayuda, pues esté bien preparado. Pero hay que ir reduciendo esos riesgos, tranquilizando mucho a la persona, ¿sabes? Dándole un apoyo pues seguro, y luego tratando los síntomas, porque el estrés postraumático se trata por los síntomas que tiene. O sea, normalmente son síntomas de ansiedad y de depresión. A veces también nos encontramos con que las personas, al no tener un buen tratamiento o una buena ayuda, pues a veces han recurrido pues a automedicarse, o a alcohol, o a drogas, o a tipos de recursos, que eso también lo tenemos que tratar siempre que aparece, ¿no? Pero vamos, que hay muchas herramientas muy buenas para reducir los síntomas más angustiosos y más negativos para el paciente, y una vez que ya está ahí, darle también herramientas como de crecimiento. O sea, yo creo que nosotros, la verdad, gracias a Dios, llevamos ya 20 años, o sea que llevamos mucha experiencia de tener pues eso, estrategias de ajuste al problema. No, por supuesto, ya habéis ayudado a muchísimas personas a mejorar su calidad de vida. Y luego, como trabajamos también no solamente desde un ámbito de psicólogo, vamos, sin por supuesto nada peyorativo ni nada negativo de los psicólogos, que son para nosotros una gran ayuda, pero es muy importante que veamos también todo lo que pasa en el cerebro en estos problemas. O sea, ¿por qué el cerebro se bloquea? ¿Qué pasa con esa sobreactivación que tienen cada vez que se acercan a algo parecido? Pues, yo qué sé, pues un sonido de una ambulancia, de una sirena, o sea, cosas que despiertan. O sea, entonces, todo eso, al trabajarlo bien y llegar al fondo, pues es mucho más fácil que se resuelva el problema. No, por supuesto. Te quería preguntar también por los factores de riesgo. Es decir, ¿hay personas que puedan también ser más propensas a ser diagnosticadas de un trastorno por estrés postraumático, porque a lo mejor ya tienen algún diagnóstico de alguna patología psiquiátrica previa o así? Exactamente, sí. A ver, la patología previa o la personalidad previa es lo que configura nuestra reacción o nuestra respuesta ante el trauma. Ante el mismo trauma, dos personas reaccionan de forma distinta, porque tienen una personalidad distinta y han tenido unas vivencias, unas experiencias distintas. O sea que eso es muy, muy, muy significativo, y eso se estudia en los primeros test y que se hacen. O sea que lógicamente
cada persona lo procesa de forma distinta. Unas personas lo viven con una gran impotencia, con una desesperanza grande, pero ya te digo que la reacción ante el trauma es distinta en cada persona, y entonces eso hay que trabajar, los circuitos del miedo que hay en el cerebro. O sea, el cerebro viene preparado de una manera, como si dijéramos, preconfigurado, ¿no? No te digo determinado, porque cada uno es libre, pero sí viene configurado para sobrevivir, para la supervivencia y para la búsqueda de placer y de felicidad. Y esas dos cosas nosotros las trabajamos mucho, ¿no? O sea, el miedo no es nada negativo porque nos preserva de morir o nos ayuda a correr, a tal, pero lo peor es cuando la persona queda instaurada en el circuito del miedo y se cronifica. Claro. Entonces, ese tipo son los que hay que saber desactivar, porque llevan a una impotencia, a una incapacidad, y por eso durante mucho tiempo se puede mantener esa situación, y las personas que no salen de ahí pues arruinan la vida, o sea, pero la suya y la de los de alrededor, y acaban pues muchas veces en abuso de alcohol, de drogas, porque es la única manera de, como si dijéramos, de sobrevivir. O sea, que hay que también comprenderlo, ¿no? Claro, no, por supuesto. Pero por eso, o sea, lo que es muy importante es llegar a ver pues todas las estructuras psíquicas que tienen y de qué depende el daño de la personalidad de cada uno. Claro. Pero si ha tenido esa persona una infancia, por ejemplo, pues vulnerable, ya sabes que la infancia se instaura en los primeros meses, los primeros 6-9 meses, el vínculo que tiene una persona puede ser seguro o inseguro, el vínculo que tiene con el cuidador, con su madre, o sea, fíjate en qué edades tan tempranas van a configurar lo que va a ser la personalidad futura. Entonces, pues desde eso a cómo ha sido la infancia. Si la infancia se ha sentido, pues eso, acompañado, seguro, querido, o ha sido un niño que ha sufrido, ¿no? Claro, todo eso, y luego acontecimientos que ha tenido, pues yo qué sé, pues a lo mejor ha tenido pues abuso en la infancia, o ha tenido en el colegio bullying, o ha tenido pues abandono porque sus padres se han separado y lo ha vivido de una manera traumática. O sea, hay que estudiar mucho todo lo que son las vivencias, y esa persona va a reaccionar de distinta manera que otro que no haya tenido esos antecedentes. Lógico, claro. Claro, lo que es muy importante, yo siempre le digo tanto a los profesionales cuando vienen a nuestros cursos como a los pacientes, o sea, es que no importa tanto de dónde vengo, porque todo tiene remedio. O sea, de cualquier trauma se puede salir, siempre con una buena ayuda, si es que uno no puede solo. O sea, que ¿hay remedio para todo? Sí. ¿La resiliencia se puede desarrollar? Sí. En cualquier etapa, y aunque sea nuestra historia anterior, sí. O sea que hay mucha esperanza de futuro. Claro. Pero lógicamente se necesitan profesionales que ayuden, y se necesita a las personas tener el apoyo que cada uno no, por supuesto. Y evitar consejos o conductas que sean favorables o inapropiadas, ¿no? Porque yo lo he escuchado incluso de profesionales, ¿no? Y decir, bueno, pero si hay gente que está peor que tú. Y bueno, ya, pero es que mi problema es no el de la otra persona que está es que, ¿sabes qué pasa? Decir ese tipo de cosas no ayuda a nada, porque es como si a una persona deprimida le dices, anímate, sal de compras. Y dice, no, es que no puedo, es que no disfruto. No, es que es como si a una bombilla se le apaga el interruptor de la luz. Por mucho que la agites o que es que no, es que tiene apagado el interruptor. Entonces hay que volver a encenderlo. Y eso no es dar una palmadita en la espalda ni un libro de autoayuda. No, son otros procesos. O sea, son verdaderas, o sea, entender la patología, entender qué está pasando, entender cómo se siente la persona y dar un tratamiento adecuado. Vamos con esto. Hemos hablado de factores de riesgo. Vamos con los tratamientos. Es decir, aquella persona que ya cumple esos criterios diagnósticos y que como psiquiatra ya diagnostica ese trastorno, ¿con qué tratamientos, cuáles son las terapias más efectivas? Teniendo en cuenta que ya nos has explicado todo el tema formativo y demás, tanto preventivo como cuando la persona ya está diagnosticada. Pues mira, tenemos que ser muy prácticos. O sea, lo que hay que llevar al paciente o a la persona que ha sufrido un trauma es a recuperar el control de su vida que lo ha perdido. O sea, se encuentra
perdido porque no sabe para dónde ir, ni ya su vida tiene la misma significación que antes. Escuchamos muchas veces a las personas que dicen, mi vida ya no es la misma, o sea, mi vida ha cambiado. O sea, cambia desde el momento del trauma, desde el momento del suceso que aquello que me pasó. Entonces, hay que partir de ahí y recuperar el control, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues, si hace falta, pues entrar en un tratamiento farmacológico. Por supuesto que si hay que dar, ya digo que se tratan los síntomas. Si hay mucho estrés, pues hay que darle ansiolíticos por poco tiempo, o sea que no se puede, a veces viene gente diciendo yo llevo 10 años tomando ansiolíticos, o yo llevo 1 año o 3 años, digo, a ver, no es bueno eso. O sea, los ansiolíticos son periodos cortos de tiempo hasta que empiezan a activarse y a actuar otros fármacos que son más eficaces. Normalmente se utilizan lo que se llaman ISRS, que son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Los típicos que todo el mundo dice, la paroxetina, bueno, el Prozac, ese tipo que hacen broma incluso de la droga de la felicidad y tal. Pero si una persona está deprimido y tiene síntomas, pues hay que darle normalmente o paroxetina o sertralina, que son los más indicados, pero bueno, ISRS, o sea, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que no es nada externo, sino que es que su propia serotonina cerebral empieza a actuar de otra forma. O sea que eso también hay que enseñarle a los pacientes, que no le estamos dando ninguna droga ni ningún fármaco raro que tenga unos efectos negativos, no. Los inhibidores lo que hacen es que la propia serotonina cerebral cobre fuerza, como si fueran unas vitaminas del cerebro. O sea, que pierdan el miedo. Si están en manos de buenos profesionales, tienen que estar tranquilos, aunque se les dé medicación si lo necesitan. Entonces, bueno, pues esto junto con terapias que les enseñen pues a superar los problemas que tengan. Lo primero que se hace, por ejemplo, pues es una terapia cognitiva de enseñarles a conocerse más a sí mismo, ¿no? ¿Qué me ha pasado? Y que yo tengo recursos dentro para poder afrontar esto. O sea, es quitarles pues ese miedo a yo no soy capaz, yo no puedo, los demás son un desastre porque no me han ayudado, el mundo es malísimo porque me ha dañado. O sea, eso hay que procesarlo de otra manera y eso se trabaja con psicoterapia, ¿no? Lógicamente, pues se tiene que hacer también un afrontamiento, incluso a veces físico. Estoy pensando a la ansiedad, enseñarles a respirar, a saber controlar, pues eso, autorregularse, que decíamos antes, he dicho con la música, pero lo más importante es la respiración. La propia respiración es muy autorreguladora porque, lógicamente, intervenimos sobre el sistema nervioso autónomo, ¿sabes? Con la respiración está pues muy tranquila, pero es una técnica también que se aprende. Y luego, muy a nivel cognitivo, pues se trabaja nosotros le llamamos una desensibilización a lo que ha pasado, ¿no? O sea, procesar ese trauma de otra manera. Hoy, por ejemplo, también utilizamos realidad virtual incluso, para que la persona, pues si ha tenido un accidente, sea capaz de una manera virtual, sin riesgo, de una manera segura, como si dijéramos, afrontar situaciones parecidas, con el fin de desactivar esos mecanismos automáticos que en su cerebro se procesan y cada vez que se va a acercar a algo parecido o que le recuerda o a sonidos o a tal, se activa. Pues trabajamos de esa manera, desactivando, y cuando hay un trauma muy profundo, pues también hay una técnica que son de movimientos oculares, bueno, no sé si la has oído, la MDR, que lo trabajamos mucho pues para procesar los recuerdos traumáticos. A veces nos encontramos, yo ayer, por ejemplo, tuve una paciente que tuvo un abuso muy terrible cuando era muy niña y lo había tapado de tal manera que no se acordaba, pero sí que tenía un estrés postraumático. Entonces hay que llegar a ese proceso hasta que llega a visualizar incluso la habitación donde le ocurrió ese proceso. Y el momento y quién era y poner cara. ¿Por qué? Pues porque la mente tiene unos mecanismos de tapar lo que no le gusta.
pero ahí queda encerrado el daño. Entonces, bueno, pues a veces hay que llegar hasta esa profundidad de, bueno, pues eso, con esas técnicas de MDR, de procesar los recuerdos traumáticos, porque hasta que una cosa no se acepta, no se procesa. No, por supuesto, eso Y luego ya lo importante es cambiar la forma de reaccionar, de decir, bueno, aunque esto te pasara, o sea, no pasa nada. O sea, la vida sigue adelante y el mundo no todo el mundo son personas terribles, ¿no?, que nos dañan. O sea que todo con el tratamiento y la psicoterapia pues se le va ayudando a que vayan afrontando la vida. ¿Para qué? Para volver a ser felices. O sea, lo que consideramos es que la gente tiene que volver a ser feliz a pesar de un acontecimiento traumático, ¿no? Por supuesto. Muy bien. Y ya por último, la última pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros invitados es básicamente conocer, pues, en lo que se ha evolucionado de la enfermedad. Nos decías al inicio de la entrevista que pues, el diagnóstico se incluye en el DSM, ¿no?, en esa clasificación americana en los años 80, ¿no?, en el DSM-3. En este sentido, ¿en qué ha mejorado el tratamiento diagnóstico desde entonces? Muchísimo. O sea, yo creo que de lo que podemos estar más contentos es que se ha conocido tanto el cerebro desde hace 20 años que podemos llegar a poner tratamientos muy buenos, y en concreto, por ejemplo, en esto que estamos hablando del trauma, o sea, pues fíjate, desde que se trataba la neurosis traumática, pues en el siglo pasado, digo materialmente hace 100 años, ¿no? La neurosis de guerra, la neurosis traumática, todo esto, a cómo se trabaja ahora con el estrés postraumático, es que no tiene nada que ver. O sea, se puede llegar a mejorar, incluso a que la persona después de un tratamiento llegue a una situación mucho mejor de la que estaba antes del suceso. Eso es muy, muy esperanzador. Por eso el trauma tiene mucho que ver también con la resiliencia. O sea, con esa expectativa de llegar a tener un crecimiento postraumático pues muy muy positivo, y eso es el desarrollo de la resiliencia, porque cuando se supera un trauma luego ya empieza a haber como unas estructuras neuronales que hacen que esa persona ya no tenga miedo. Por lo menos tiene que pasarle algo mucho peor para que vuelva a tener otra vez como inseguridad o incertidumbre, porque dice, hasta este nivel ya sé que lo puedo superar. O sea, el futuro es muy 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 esperanzador con la resiliencia. Y desde luego en el tratamiento, pues también todas las técnicas que conocemos psicológicas, es que hace 30 o 40 años no existían. Y por ejemplo eso, con la realidad virtual se pueden trabajar muchas cosas de la desensibilización, del debriefing, ¿no?, del suceso. Eso tampoco existía. Ayer por la tarde no existía la realidad virtual. ¿Y qué nos espera? ¿En qué más se está trabajando? Aparte de esto de la realidad virtual, que parece algo de ciencia ficción, ¿no?, que ya se está aplicando a día de hoy. No, pero no es ciencia ficción. No es ciencia ficción, porque es poner, por ejemplo, las fobias se trabajan muy bien con realidad virtual, porque una fobia es un miedo irracional. No pasa nada por subir al 20 piso y mirar por una terraza, nadie se va a morir. Sin embargo, a volar, o el miedo a volar, o el miedo, ¿no?, y demás. Claro, todo eso es una desensibilización que el cerebro lo va procesando a través de enfrentarse a esos miedos. Eso antes no existía. Pero yo creo que por ahí van los avances, porque todo eso se incorpora a las nuevas terapias. También es verdad que se está trabajando pues en también modelos de terapia de aceptación. O sea, aceptar las realidades es mucho mejor que evitarlas. Entonces, pues nosotros trabajamos mucho eso, la terapia de aceptación y compromiso. O sea, porque todo lo que resistes de alguna manera persiste, decimos, ¿no? O sea, cuando no es que no me pase nada malo en la vida, no, sino estar preparados para lo que la vida me traiga. Porque si yo estoy preparado no tengo miedo a nada.
Claro. Si lo que intento con mis hijos es, ojalá no le pase nada, cuidado, no tal, no sé, pues lo que estoy haciendo es que tengan miedos, que tengan vulnerabilidades. No te digo que no tengan prudencia, pero una cosa es la prudencia y otra cosa es instaurar el miedo. Claro. No, por supuesto es evidente eso. Muy bien, pues nada, agradecer el tiempo a la doctora por haber estado con nosotros y darnos tantísima información que seguro que será muy interesante para aquellas personas que han padecido un trastorno por estrés postraumático, que lo están padeciendo, incluso para todas aquellas personas que no lo han padecido por estas cuestiones preventivas, ¿no?, que nos decías, y que seamos todos capaces de mejorar nuestra capacidad de resiliencia. Yo añadiría, si te parece, Jorge, sí. Poner a lo mejor o la página web, o sea, que sepan que en enero volvemos otra vez a dar esa formación intensa. Perfecto. Para todos los profesionales, psiquiatras, psicólogos, imagínate, maestros que quieran prevenir la violencia en las aulas o el bullying, o sea, para todo tipo de personas, porque es un curso de 4 meses con un tutor personal. Y bueno, pues el curso se llama Neurociencia, Trauma y Resiliencia y está puesto tanto en el Instituto Español de Resiliencia como en la Sociedad de Estrés Postraumático. Vale, genial, está sí. toda la información. Pues lo pondremos en la página web, en la reseña del podcast. Si nos dices la página web, si la sabes, para que lo podamos poner. Mira, y así también a los que nos escuchen. Sí, Resiliencia, _en_medio, IER, de Instituto Español de Resiliencia.es. Genial. Ahí está toda la información. Pues lo añadimos, queda dicho también en la entrevista. Y el curso se llama eso, Neurociencia, Trauma y Resiliencia. Genial. Muy bien, pues. Y está abierto, ahora mismo ya están las inscripciones abiertas y cuanto antes se apunte la gente mejor porque hay que asignar los tutores y todo eso, hacer los grupos. Muy bien. Genial. Muy bien, pues muchísimas gracias. Queda dicho, lo dejaremos en los detalles del programa también para que la gente que lo escuche y no pueda tener tiempo de tomar nota, lo tenga. Pues te lo agradecemos mucho, porque lo que nos interesa es que pues en España podamos llegar a solucionar este problema lo mejor posible entre todos. Y ya te digo que hay, pues, o sea, todo lo de resiliencia es que como nos van a pasar cosas porque no podemos evitarlas, más vale que trabajemos más en la salud más que en el problema. Por supuesto. Bien, pues muchísimas gracias por a ti. tu tiempo. Gracias. Que vaya bien. Un saludo. Adiós. Bien, y hasta aquí la entrevista con la doctora Santos. Sin duda, muy interesante todo lo que nos ha dicho. Yo me quedo sobre todo con este concepto que nos explicaba y que hablábamos al principio del vídeo, del podcast, de la resiliencia, ¿eh? Es decir, esa capacidad de afrontar los problemas, de afrontarlos como retos y de superarlos, de aceptarlos y de intentar, pues eso, superarlos, convivir con ellos y sacar lo mejor de nosotros mismos. Muchísimas gracias a todos por la atención en este podcast que habéis tenido. Ya sabéis que mañana miércoles tenéis una cita con misderechos.club y que vamos a hablar sobre las lesiones de los pies. Así que ya sabéis, cualquier duda que tengáis lo podéis dejar en comentarios del vídeo, en comentarios en la página de misderechos.club o a través de iVoox, y todas las preguntas que nos hagáis también las contestaremos en un próximo episodio de misderechos.club. Que tengáis un feliz martes.